Muy buenas noches, tengan todos ustedes. Soy el doctor Eduardo Antonio Lara Pérez. A nombre de la Academia Mexicana de Pediatría y la Fraternidad Médica por la Salud, Médicos Unidos por México, les damos la más cordial bienvenida este jueves 7 de octubre del año 2021 en nuestra videoconferencia semanal con un tema que seguramente les va a gustar. Y a manera de introducción, voy a permitirme presentarles el tema. Pruebas COVID-19, ¿cuáles? ¿Cuándo? Para este tema vamos a tener dos expertos, la doctora Sonia Arza Fernández de Asunción, Paraguay, y el doctor y académico Enrique Chacón Cruz de Tijuana, México. Quisiera decir que el manejo de la pandemia y los resultados no garantizan retomar actividades sin medidas de prevención, con riesgos de contagio, enfermedad o muerte, mientras no se vacune a la población, incluyendo niños. Ahora ya se terminó y está en vías de ser autorizada la vacuna Pfizer en niños de 5 a 12 años. Mientras eso sucede, la única forma de saber qué está pasando realmente en esta pandemia es mediante pruebas diagnósticas. Y aquí tenemos las cifras de México y cómo se maneja esta pandemia con estas cifras. Mucho se ha dicho, dentro de otras cosas, que los niños no se enferman. Y tendríamos que ver estas gráficas del gobierno de México acerca de las personas que tienen diagnóstico confirmado y vemos que hasta los 19 años hacia abajo existe gente, tanto hombres como mujeres, que se están contagiando del virus. Y de las causas hospitalizadas, aunque son bastante bajas, vemos también que hay pacientes en un porcentaje muy elevado. Se tiene un semáforo epidemiológico. ¿Con qué intención? ¿Cuál es la intención? ¿Para qué sirve? ¿Cómo para qué se utiliza este semáforo epidemiológico? ¿Para medir contagios, hospitalizaciones o muertes? ¿Realmente para qué es el semáforo epidemiológico? Y bueno, saqué algunas citas aquí del Gobierno de México, de la Secretaría de Salud. Aquí está la referencia. Dice recomendaciones de la Secretaría de Salud de México. Y la pregunta es muy simple. Dice así: ¿qué debo hacer si algún miembro de mi familia contrae COVID-19? Y van ustedes a ver, lo voy a leer textualmente. Dice, los síntomas de COVID-19, al menos dos de los siguientes: tos, dolor de cabeza y fiebre, acompañados de al menos uno de los que siguen: dolor o ardor de garganta, dolores musculares o de articulaciones, ojos rojos y, para los casos graves, dificultad para respirar o dolor de pecho. Se parecen mucho a los de otras enfermedades causadas por virus. Si un miembro de su familia tiene dificultades para respirar, diríjanse a un servicio de urgencias médicas o llame al 911 de inmediato. Si presenta un cuadro leve, llame a este número o a este para que se les oriente si el paciente debe de ser tratado en casa o ir a consulta médica. Me llama la atención la pregunta: ¿qué debo hacer si algún miembro de la familia contrae COVID? Y nunca se mencionó hacer una prueba diagnóstica. ¿Y qué es lo que se tiene que hacer con esa prueba que sale positiva o no? Entonces, también en la Secretaría de Salud, en la página de coronavirus, sale un mito. Dice, ¿el nuevo coronavirus se diagnostica con una prueba rápida? Y la contestación es no. El nuevo coronavirus únicamente se confirma a través de una prueba de laboratorio llamada PCR. Estas son las pruebas que existen, que conocemos y que a continuación pues debemos de reconocer que ha sido tan rápido el conocimiento de la ciencia, la investigación, y se vuelve cada vez más difícil el entender, aplicar correctamente todo lo que se va generando. Y pues el día de hoy, para eso, tenemos dos expertos. Tenemos a la profesora doctora Sonia Beatriz Arza Fernández, que es egresada como médico cirujano por la Universidad de Asunción, Paraguay,
especialista en pediatría por la Universidad de Asunción, hizo infectología pediátrica reconocida por la UNAM, especialista en gestión pública, especialización en didáctica universitaria, maestría en planificación y conducción estratégica nacional. Tiene múltiples trabajos de investigación y publicaciones, múltiples reconocimientos y distinciones, y es miembro de la comisión dentro de la Universidad de Asunción. Igualmente tenemos al académico doctor Enrique Chacón Cruz, que es pediatra e infectólogo, maestro en ciencias, vacunología y desarrollo de fármacos por la Universidad de Siena, Italia, postdoctorado en investigación e infectología en la Escuela del Este de Virginia, Estados Unidos, investigador en Estados Unidos y México, tiene múltiples investigaciones y publicaciones indexadas y en PubMed, ex profesor de la Universidad de Xochicalco, investigador asociado de la Universidad de California en Estados Unidos, miembro de la Academia Mexicana de Pediatría, Asociación Mexicana de Infectología Pediátrica, Sociedad Americana de Infectología, colaborador en el diseño de 2 vacunas COVID y actualmente infectólogo pediatra del Hospital General de Tijuana. Sin más preámbulos, cedo la palabra a la doctora Sonia Arza. Adelante, Sonia. Muchas gracias, profesor Lara. Voy a estar ahora en este momento presentando un momentito, si me dan chance. No sé si se llega a ver la presentación. Sí, perfectamente. Bueno, entonces, primeramente, buenas noches. Bueno, acá en mi país ya estamos casi la medianoche, así es que muy buenas noches. Agradecida por esta oportunidad de compartir con tan buenos amigos, ¿verdad? Un tema que aparentemente, como bien decía el profesor Lara, en realidad aparentemente lo manejamos, pero seguimos teniendo un poquito de dudas. Y qué mejor acompañada que con el profesor Enrique Chacón, un amigo muy apreciado también en la cotidianeidad de lo que viene siendo la infectología y, bueno, la vacunología. Realmente ese preámbulo que ha hecho el profesor Lara es muy importante, ¿verdad? Y sobre todo, igualmente, me llama un poco la atención que, habiendo transitado más de 17 meses de pandemia, nuestras páginas, nuestros websites de los ministerios de salud o de la Secretaría de Salud en México, por ejemplo, no esté actualizada. Igualmente pasa en varios países de Latinoamérica y Paraguay no está exento. Fíjense ustedes de que inclusive las formas de abordaje, las orientaciones, las nuevas complicaciones que fueron apareciendo en el contexto pediátrico de COVID-19, por ejemplo, no han tenido muchas actualizaciones, ¿verdad? Entonces, son puntos a tomar en cuenta y qué mejor que esta noche para poder compartirlo. Es muy importante recordar un poquito que la misma Organización Mundial de la Salud, con sus altibajos, ustedes saben esa parte mejor que yo, ha recomendado como prueba estrella, pilar principal o gold standard a la reacción en cadena de la polimerasa, pero realmente en el contexto de la actual pandemia ha sido una de las primeras veces en donde una prueba no muy sensible, con muchos falsos negativos, está siendo aprobada y recomendada como una prueba esencial para poder diagnosticar COVID-19 y que justamente es la prueba de identificación de antígenos. Llama mucho la atención y quise empezar por esto, porque en realidad todos sabemos de que especificidad es lo que se busca, pero en el contexto de la actual pandemia, la Organización Mundial de la Salud observó de que existen circunstancias en donde la aglomeración pertinente y evitar nuevos clústeres o brotes realmente necesitaba de una prueba pronta, rápida, como la prueba de antígenos, ¿verdad? A pesar de una baja sensibilidad y no tan alta especificidad como la PCR. Entonces existe todo un comité detrás, está supervisado por un grupo de expertos, al igual que el grupo de expertos en vacunas también. Por lo tanto, digamos de que tenemos una evidencia robusta para poder justamente empezar, después de esta charla, probablemente a actualizar nuestros websites en los diferentes ministerios de salud.
Y quise centrarme, o sea, con Enrique, por supuesto, centrarnos un poquito en el campo pediátrico, que es lo que todos abrazamos, ¿verdad? Sobre todo en este grupo tan lindo formado, ¿verdad? Y que cada día crece con más personas, con más amigos. Fíjense ustedes que si vamos de un mayor a un menor, es importante resaltar de que la prueba principal sigue siendo a la fecha la reacción en cadena de polimerasa, y más aún si es en tiempo real. Es un punto muy importante, tanto la sensibilidad como la especificidad es muy alta en el tiempo, o sea, en el caso en que el médico lo solicite y tome la muestra adecuada y sobre todo en el tiempo preciso para poder dar con la positividad. Secundado, por supuesto, de la prueba de antígenos, y también se ha sumado recientemente la prueba de anticuerpos, pero en ese mismo orden que estoy mencionando. Entonces, esta es una prueba, en el caso de la PCR real time, es realmente la toma de muestra. Todos sabemos de que la carga viral es mucho mayor en la nasofaringe comparativamente a las fauces, y por supuesto también es alta en el aparato respiratorio inferior a nivel de los pulmones, pero eso evidentemente necesitaría de que el paciente esté intubado para la toma de muestra, ¿verdad? Entonces, partamos de esa base. No voy a adentrarme mucho en entender lo que es la prueba, pero muchas veces también es importante verificar de que nosotros realmente lo que hacemos con la prueba molecular es amplificar genómica e inversamente al virus para poder tomar las bases y ver las coincidencias para poder detectarlo. Todos sabemos de que la enfermedad COVID-19 tiene un periodo de incubación que va entre unos 3, 5 y hasta unos 14 días, pero realmente hay que entender un poco la fisiopatogenia. 2 días antes del inicio de los síntomas, la carga viral es muy alta a nivel de la nasofaringe, es el periodo de mayor infectocontagiosidad por ende. El día que iniciamos los síntomas hasta 24 horas después de haberlo iniciado, esa carga continúa alta y luego comienza a subir y descender a partir del día 7. Por lo tanto, si nosotros queremos acertar o tomar una buena muestra, en primer lugar, por supuesto, es a partir de la nasofaringe y en el lapso de esos primeros 7 días, porque posteriormente, si bien las pruebas moleculares podrán seguir o continuar saliendo positivas, la posibilidad de tener también falsos negativos va incrementando a partir del incremento también del número de días. Ahora bien, ¿cómo interpretamos los resultados? Y bueno, eso fundamentalmente parte de la base de la sensibilidad y la especificidad, y qué tanto nosotros solemos hablar de los valores predictivos negativos y positivos. En el caso de la reacción en cadena de la polimerasa, hay que entender de que es una prueba altamente sensible con una especificidad muy alta. Lo que implica es de que si sale positiva, por supuesto no hay dudas, pero hay que entender de que en hasta un 40%, en muchas de las publicaciones se han dado, hay falsos negativos. Y en consecuencia, muchas veces la toma de muestra o es insuficiente del lugar menos indicado. A veces se hace un hisopado más de fauces que de nasofaringe y no combinados. Entonces eso suma o adiciona al momento de tener estos falsos negativos. Lo otro es la carga viral que ya hablamos, ¿verdad? El niño, por lo general, pausisintomático o asintomático, muchas veces en el caso de que inicien los síntomas, lo tomamos después del día 7, en donde la posibilidad, como dije antes, va menguando en la medida que avanzan los días. Otras veces se debe al transporte inadecuado, lo hemos visto en los hospitales. Yo estoy como docente en pediatría e infectología en el Hospital de Clínicas, aquí en Asunción, Paraguay, y hemos visto como muchas veces, como son los residentes los que toman las muestras,
el transporte es inadecuado, la refrigeración es inadecuada, por lo tanto existe una interrupción en esta cadena y obviamente tenemos un falso negativo. Se han dado también los errores de etiquetaje. Los falsos positivos también se han presentado, pero en realidad han sido infrecuentes. Y fíjense ustedes un dato tan importante, ¿verdad? La fisiopatogenia que tanto repetimos a lo largo, desde el momento en que fue identificado el SARS-CoV-2, allá por los primeros 10 días de enero del año 2020, que fue cuando se amplifica este genoma viral y se conoce de que estamos enfrentando a un nuevo coronavirus hasta la fecha. Hemos repetido tanto el periodo de incubación, el periodo de infectocontagiosidad, pero sin embargo seguimos equivocándonos en la toma de muestra, y me parece tan importante reiterar y repetir incansablemente esto, porque si bien en la actualidad nuestros países estamos vivenciando diferentes caras o matices de la pandemia, por ejemplo, al momento que estoy hablando, en Paraguay y en México estamos con tasas de descenso de los casos, aumentos, pero no tanta mortalidad, por ejemplo, en Paraguay. Y fíjense que Ecuador en este momento está vivenciando el látigo más fuerte de la pandemia. Es decir, ¿qué implica esto? De que en cualquier momento podemos volver a tener una nueva ola, eso está siempre vigente, y la cuestión es que a pesar de las vacunas no termina de acabarse esta problemática que ya lleva transitando más de 18 meses. Este gráfico probablemente ya lo conozcan, pero en realidad siempre me parece tan importante volver a recapitularlo. Nos enseña básicamente los momentos o las formas de presentación de la COVID-19 desde un paciente asintomático hasta una forma crítica, y si nosotros vamos a denotar la detección digamos, del material genético del nuevo coronavirus, sabemos que es un virus ARN, por lo tanto, fíjense ustedes de que en un paciente crítico, hasta el día 30 podemos seguir identificándolo. ¿Por qué? Porque la carga viral es alta, el paciente está en terapia intensiva, intubado, y las muestras son tomadas justamente de la tráquea, bronquios, de los aspirados traqueobronquiales, por lo tanto, digamos, la detección es más alta. En el caso de los pacientes asintomáticos, es un tanto difícil, a pesar de que ha sido la PCR la que ha coadyuvado en gran intensidad para poder demostrar justamente estos estados de pacientes asintomáticos. Ahora bien, nosotros en la medicina común, práctica y general siempre hemos conflictuado mucho con las pruebas antigénicas. ¿Por qué? Porque en realidad dan muchos falsos negativos, y muchas veces casarnos con una prueba simplemente sin tomar en cuenta la clínica, que es soberana, en realidad puede traer aparejado mucha problemática. El dato relevante era lo que yo iniciaba esta charla diciendo, de que la Organización Mundial de la Salud ha secundado al gol estándar o PCR justamente con la prueba antigénica. Entonces aquí es importante volver a recordar la fisiopatogenia de la enfermedad y sobre todo los periodos. Por supuesto, si nosotros tomamos en cuenta de que 2 días antes del inicio de los síntomas la carga viral es alta, esta comienza a aumentar básicamente entre el día 5 a 7 en forma escalonada ascendente, y a partir de ahí entonces topea y comienza el proceso de descenso, se entenderá de que la muestra debe ser tomada en el lapso de esos 5 a 7 primeros días después del inicio de los síntomas. A pesar de tomar una buena muestra, podemos tener un porcentaje nada despreciable de alrededor de un 12 a 15% de falsos negativos. Es por eso que quiero hacer mucho hincapié en la evaluación clínica, en la unidad diagnóstica, en la sospecha diagnóstica, para que no solamente valernos de estos estudios para poder orientar un diagnóstico. Lo hemos visto donde ha tenido mucha utilidad la prueba antigénica,
y en pediatría, y nos ha ayudado muchísimo, sobre todo en el síndrome multiinflamatorio sistémico temporalmente asociado al SARS-CoV-2. Hemos corroborado de que como se trata de una respuesta multiinflamatoria, se puede dar al momento de estar padeciendo COVID-19 el niño, e inclusive hasta 8 semanas después de haber cedido el cuadro. Y hemos tenido como prueba coadyuvante, digamos, una IgG positiva para SARS-CoV-2, en recuerdo de una patología previa que pasó asintomática, pero con complicaciones posteriores. De ahí la importancia de entender un poco lo de las pruebas. Sé que lo manejan, pero siempre es importante recapitular. Hemos hablado un poco de la sensibilidad baja. Obviamente el valor predictivo negativo también es bajo, por lo tanto la posibilidad de tener falsos negativos también es elevada. Pero se ha corroborado de que si sale positiva, bueno, es seguro de que en realidad tengamos el antígeno presente, y sumado a los síntomas, y si tomamos la muestra en el lapso de los primeros 5 a 7 días, obviamente tenemos una prueba consistente. Ahora, si tenemos una prueba antigénica negativa, pero una clínica soberana, orientadora de COVID-19, obviamente tenemos que ir a una prueba de reacción en cadena de la polimerasa, dependiendo de los tiempos también, por supuesto. Ahora, ¿cómo interpretamos un poco esto? Esto yo ya me adelanté, pero sin embargo, a lo que quiero llegar es un poquito a las pruebas de detección de anticuerpos, que también ha ayudado muchísimo, más que nada, en acompañar la sintomatología después básicamente de 2 semanas de haber padecido la enfermedad. La prueba de detección de anticuerpos nos ha ayudado tremendamente, no solamente en las complicaciones que hemos corroborado en el campo pediátrico, sino que también en los adultos, ¿verdad? Sabemos acá que detectan simplemente los anticuerpos contra el coronavirus. Muchas veces está orientado a la espícula del SARS-CoV-2, ¿verdad? Y existen diferentes tipos de anticuerpos. En nuestros países, mayoritariamente lo estuve mirando, son más bien IgM e IgG. Muy pocos han sido los que han tasado o filtrado, digamos, las IgA. No es lo mismo tener anticuerpos neutralizantes que anticuerpos estándar, ¿verdad? Es por eso de que tenemos que entender muy bien qué es lo que estamos midiendo. No es lo mismo contar con la media geométrica del título de anticuerpos que con una medición cualitativa de positivo o negativo, ¿verdad? Y también otro punto muy importante, que cuando nosotros medimos los anticuerpos, tenemos que recordar de que en este instante de la pandemia, ya no solamente estamos enfrentando al virus como tal, sino que también podemos estar, tenemos a personas vacunadas, entre ellos niños a partir de 12 años, en algunos países a partir de 6 inclusive. Por lo tanto, la positividad de los anticuerpos no solamente pudiera estar orientando a una enfermedad activa, sino que el recuerdo de la vacuna. Entonces son puntos muy importantes a tomar en cuenta. Entonces, ya dijimos cuándo efectuar entonces la prueba de anticuerpos, y bueno, generalmente a partir de los 15 días es necesario, en donde empezamos a tener aumentos de anticuerpos IgM, posteriormente el recambio o el switch a IgG a partir de los 21 días, en donde estamos corroborando esa muestra, y perenne por unos 28, 36, dependiendo de las publicaciones que han estado publicándose, ¿verdad? Entonces es importante un poquito tomar en cuenta esto. Este es un gráfico que mucho lo miramos también, mucho lo manejamos, ¿verdad? Y es importante un poco volver a recapitular. Yo cuando digo recapitular es permanentemente estar desempolvando un poco la literatura para poder recordar. Y yo agregaría a este gráfico, y sería tan importante, probablemente ya Enrique lo haya hecho,
agregar un poco cómo se comportan estas pruebas en una persona que está haciendo síntomas de COVID-19, pero está vacunada, con una dosis de vacuna o con dos. ¿Cuál sería un poquito el comportamiento? Este también me parece muy importante, ¿verdad? Es una interpretación de pruebas en donde tenemos como una especie de mapa con muchos matices, y me parece muy importante. Está ahí la presentación, creo que va a quedar. Entonces, pudiera orientarnos mucho, se publicó este año, para ver un poquito el mapa en relación a los días de enfermedad, las formas de presentación y sobre todo en el campo pediátrico, que es en donde frecuentemente se minimiza mucho lo que viene siendo COVID-19. Eso que hablaba el profesor Eduardo Lara es tan importante. Se ha minimizado mucho COVID-19 en niños porque la tasa de mortalidad o letalidad son bajas. Hablan de porcentajes menores inclusive al 5% de acuerdo a las publicaciones, pero sin embargo, cuando acontece en el seno de una familia, la partida de un niño es el 100%, o sea que en realidad no hay que minimizar, porque han sido conductos de clústeres, se ha demostrado claramente también que en la medida que van cumpliendo años, madurando, la enzima convertidora de angiotensina aumenta a partir de los 10 años en una proporción similar a la del adulto. Hemos corroborado de que si tomamos como parteaguas la edad de 10 años, en la medida que avanzan a más edad, tienen cuadros similares a las del adulto también, y las mismas complicaciones y las mismas tasas de mortalidad. Entonces, es muy importante. Algo pasó, Sonia. Sonia. Entonces, con una amiga, es el arquitecto del Equestrian Club. Sonia. No sé qué es lo que está pasando. Yo creo que nos hackearon. ¿Por qué no entras, por favor, otra vez? Sí. No sé qué pasó. De repente estaba muy felizmente hablando y no sé qué ocurrió. Tuvimos por ahí algún problema técnico, hackeo, algo por el estilo. Sonia, ¿puedes compartir tu pantalla, por favor? Sí, cómo no. Ahí está. Es que simplemente estaba terminando la presentación y creo que nos quedamos acá con esta. A ¿Puede ver, estar? Ajá. déjame salir ahí.
Sí. Ahora quieres, por favor, compartir tu... Les voy a pedir a todos los demás si quieren apagar su video, por favor. Adelante, Sonia. Sí, simplemente terminar la presentación para que pueda también hacer un feedback con Enrique en relación a la interpretación de pruebas. Yo decía de que nosotros todos conocemos este gráfico, pero sería tan interesante, y eso hago extensiva, probablemente Enrique ya lo haya hecho, pero si aún no, pues sería un momento oportuno para que Médicos Unidos por México hagamos un estudio de estos. Ver un poco este escenario de las mediciones de pruebas serológicas, de anticuerpos y PCR, en el contexto de pacientes que vienen con síntomas, pero ya están vacunados con una o con 2 dosis. Ver cómo se comporta esto. Sería tan interesante atendiendo este tablero de interpretación de pruebas en donde lo que veo es de que aún no ha colocado la situación de personas, de niños vacunados, porque sabemos que, por ejemplo, en nuestros países, a partir de 12 años con comorbilidades se han vacunado. Hay países que vacunan a partir de 6 años y esperemos que en el 2022 nos encuentre, realmente no se está convirtiendo la pantalla. ¿Es así? ¿Se ve la pantalla, profesor? No, aún no. ¿Qué será? Algo está pasando. El chupacabras entró, parece. A ver, yo puedo pasar la presentación. Ahí. No sé si se ve ahí o no. Me parece que ahí ya se ve. Ya se ve. Ajá. Ya se ve. Decía simplemente que en este panel de interpretación de pruebas no estoy viendo el escenario de un niño vacunado. Por lo tanto, sería ideal verificar un poco porque estamos teniendo en este momento en el hospital donde trabajo, están viniendo niños vacunados con una o con 2 dosis ya de la vacuna contra COVID y resulta que traen síntomas respiratorios. Entonces tenemos que hacerle el panel viral y por supuesto volver a buscar SARS-CoV-2. Entonces muchas veces las pruebas embisten con la vacuna. Las pruebas actuales no están identificando la cepa vacunal, por así mencionarlo. Los anticuerpos, por supuesto, van a medir la seroconversión de la vacuna en el contexto de un niño y pudiéramos caer en la posibilidad de un falso positivo o un falso negativo también. Entonces sería un escenario ideal. Y bueno, simplemente hablar de esto, ¿verdad, profesor? Yo quedo atenta a las preguntas que puedan hacer los colegas y me gustaría mucho el feedback de Enrique. Vamos a pedirle al doctor y académico Enrique Chacón que encienda su cámara. Pues ya la encendí, pero no me veo. ¿Sí me oyen? Sí. No sé por qué no me veo. La tengo encendida. ¿Sabes qué pasó? Desde que se llegó un mensaje de que estábamos conectándonos a YouTube, pasó todo esto. Sí, algo pasó ahí con YouTube porque se está transmitiendo en YouTube y también en Facebook. Creo que más bien fue Facebook. Sí, cuando entró esa señal, pasó algo. Y bueno. Ahí estás ya. Okay. Bueno, ante todo, excelente presentación de la profesora doctora Sonia Arza, muy amiga nuestra de Asunción, en Paraguay. La felicito. A una cosa, hay que ver las cosas por separado, ¿no? Uno es la PCR. Lo ideal es que sea una PCR ultrasensible. Hay que recordar qué es la PCR, ¿no? La PCR lo que hace primero es desnaturaliza el DNA, posteriormente hace la hibridización y posteriormente la sintetización para elongar la cadena, ¿no? Y poder identificar si se trata de un SARS-CoV-2 o no se trata de un SARS-CoV-2. Para eso ya mencionó la profesora Arza de que definitivamente esto
Va a depender de que esté bien transportada la muestra, etcétera, y llegamos a tener hasta 30-40% de falsos negativos si no se hace de la manera apropiada. Y tomar en cuenta que la PCR debe detectar los genes de envoltura nucleares y el de la RNA polimerasa dependiente de RNA, que es la RDRP. Esos son los mejores PCRs que hay y existen los ultrasensibles. Ahora, una PCR positiva no es indicativa de viabilidad. O sea, si a mí ahorita salgo de la casa y me dan un balazo y me muero, me va a salir la PCR positiva de mi cuerpo, pero eso no significa que esté vivo. Eso es muy importante. La PCR no es indicativo de viabilidad. Ahora, en un paciente vacunado, ese es un excelente punto que hizo la profesora Arza, en un paciente vacunado ya hay estudios con las diferentes variantes e incluso con vacunados que se han reinfectado, la sensibilidad y la especificidad de la PCR no cambia. No cambia siempre y cuando se haga pronto, porque la carga viral es menor. La carga viral puede ser menor. Entonces, pudiera bajar un poco la sensibilidad, mas no la especificidad. Por lo tanto, en pacientes vacunados que tienen síntomas probables, hay que hacerla pronto, porque entre más rápido lo hagamos, mejor, y preferentemente en nasofaringe, por lo que ya comentó la profesora Arza. La prueba de antígeno no voy a mencionar más, ya se dijo, es muy útil en los primeros 5 días, pero tiene de 40-50% de sensibilidad dependiendo de la edad, el lugar, etcétera, el tipo de prueba. Si es negativa no lo descarta, si es positiva casi lo confirma. Y la prueba de anticuerpos, aquí yo sí tengo muchas cuestiones de tipo pragmáticas. Las pruebas de anticuerpos que se hacen en laboratorios convencionales, por lo menos aquí en México, no son muy confiables, porque muchas de ellas ni siquiera son pruebas neutralizantes, de anticuerpos neutralizantes. Se hacen pruebas de quimioluminiscencia o de ELISA para medir títulos geométricos medios. Y eso no te dice nada, no dice absolutamente nada. Y las pruebas de anticuerpos neutralizantes, ya lo mencionó la profesora Arza, no existe un correlato de protección. El correlato de protección más aceptado en los ensayos clínicos en los que yo he participado y en base a un artículo que salió en enero de este año en Nature, es que sean títulos de anticuerpos neutralizantes arriba de 1 a 8. Inicialmente pensábamos que era de 1 a 4, ahora es de 1 a 8, pero ya están saliendo muchos, están saliendo incluso inhibición de hemaglutinación como en influenza, están saliendo un montón de pruebas serológicas funcionales, o sea, que detectan neutralización, hemaglutinación, etcétera, para tratar de ver realmente cuál es el correlato de protección. Entonces, una persona que está vacunada, yo no le veo utilidad alguna hacerle pruebas serológicas. No le veo ninguna utilidad, ni para ver si me funcionó la vacuna, ni para ver cómo va la infección, etcétera. Yo no le veo utilidad alguna, salvo aquellas pruebas serológicas que se hacen en los ensayos clínicos, que son anticuerpos neutralizantes, con una tecnología muy superior, son pruebas mucho más caras. Esas sí, las que hacemos en los ensayos clínicos sí, pero las que se hacen en laboratorios convencionales, yo creo que nada más van a generar confusión. Y aquí cierro, ¿no? Pero para que esto ya nos permita platicar entre todos. Gracias. Muchas gracias, académico doctor Enrique Chacón Cruz. Hay comentarios, algunos ya se han contestado. El doctor Miguel Maza menciona, ¿por qué se menciona en la introducción que solo la PCR confirma si sabemos que las pruebas de antígeno, si bien pueden dar falsos negativos, baja especificidad, sus positivos son realmente positivos, alta sensibilidad? ¿No contribuye esto al subregistro? Sí, definitivamente. Por eso decía, usted hacía su presentación de introducción, que creo que fue, lo sacó de la página web del Ministerio de Salud de México, ¿verdad, profesor? Entonces se tiene que actualizar la página, porque yo mostraba cómo la misma Organización Mundial de la Salud colocaba la prueba antigénica como secundando a la gold estándar, que es la PCR en tiempo real. Tiene razón el colega. También el mismo doctor Miguel Maza dice, la opinión de los expertos en cuanto al uso de prueba de antígeno como tamizaje, ¿cuál es? En algunas instituciones y escuelas lo utilizan como pasaporte.
Justamente en, no sé, Enrique seguramente va a aportar más porque trabaja con poblaciones mucho más numerosas, pero haber traído a la prueba antigénica como secundando a la PCR, que es el gol estándar, justamente se dio por las aglomeraciones. Por ejemplo, personas privadas de su libertad, las escuelas, las universidades en donde empezaban a volver personas, entonces necesitaban realmente identificar prontamente los casos positivos para separarlos, para evitar el contagio. Entonces, tiene utilidad justamente en ese ámbito, ¿verdad? En donde existe aglomeración de personas y en donde necesitamos detectar prontamente, y en el caso de las escuelas, pues es un buen método para tamizar primariamente, pero en el caso de que te dé negativo y esté toda la sintomatología presente, entonces es importante hacer una prueba de PCR. No sé, Enrique. No, estoy de acuerdo, Sonia. Yo creo que el realizar prueba de antígeno en una persona asintomática, por ejemplo, que se va a someter a una cirugía, se me hace desde el punto de vista muy pragmático, muy práctico. ¿Por qué? Porque es una persona asintomática, la prueba de antígeno es rápida, no hay sintomatología, aún estando enfermo, si es asintomático, la carga viral, si la prueba de antígeno es negativa, va a ser muy baja. Entonces el riesgo de contagiosidad va a existir, pero es muy bajo. Entonces y hay que ver el costo-efectividad. Entonces, para situaciones como operar a un paciente, voy a entrar a un lugar, pero estoy asintomático, yo creo que sí tiene mucha utilidad, por lo que has dicho, ¿no? Es muy práctico ir a la escuela. Pero si tengo síntomas y la prueba de antígeno es negativa, ese niño no puede entrar a la escuela. No puede entrar a la escuela porque en el niño la prueba de antígeno no alcanza ni el 50% de sensibilidad. Entonces, ahí yo sí me opondría. No sé. Muy bien, muchas gracias. Siguen las preguntas. La doctora Mariana Díaz Santillán pregunta, ¿en qué consisten los métodos de detección con el RT-LAMP? Ese es bueno, dentro de lo que viene siendo la amplificación genómica, es como que utilizan una LAMP por lámpara, ¿verdad? Es una prueba un poquito más rápida que la prueba PCR convencional, entonces hacen la transcripción inversa y suponiendo de que una PCR real time tardaba 4 horas en detectar, pues esta lo hace a mitad de tiempo. Es por ahí que va. Son, digamos, dentro de lo que ya teníamos acelerado y pronto, en este momento tenemos una metodología que te lleva al resultado mucho más rápidamente que esperar los pocitos, llenar los pocitos. Son, por ejemplo, 40 pocitos para PCR real time. Entonces, la LAMP te da facilidad de hacer menos tamizajes y más prontamente resultados. No sé si me expliqué, no sé, Enrique, si tenés. Sí, hay variantes de PCR, la LAMP, la fluorescente, que lo que dices, lo dijiste perfectamente bien. O sea, no esperas que se forme toda la elongación de cadena. O sea, en cuanto se empiece a elongar la cadena en la parte final de la síntesis de la PCR, florece o aparece la luz, etcétera, ¿no? Entonces, te da el resultado más pronto y no ocupas tanta muestra. Simplemente es eso. También la doctora Mariana Díaz Santillán pregunta, ¿qué opinan acerca de la prueba de antígeno en saliva? Como hablamos, la saliva ha aportado muy poco de carga viral. Es por eso de que tomar el hisopado de las fauces, en donde hay saliva, a pesar de que utilices la prueba de PCR, el retorno es hay muchos falsos negativos por la carga viral muy bajita. Es por eso de que lo que se ha preconizado es hacer, si el paciente no está con insuficiencia respiratoria e intubado en terapia intensiva, entonces nasofaringe combinado con fauces para poder aumentar la posibilidad de justamente detectar esa carga viral, ¿verdad? Entonces la saliva no tiene mucha utilidad, muchos falsos negativos. No sé, Enrique. Bien, muchas gracias. La doctora Deyanira De acuerdo. pregunta, en pacientes vacunados con síntomas, menciona que la PCR debe de hacerse pronto, específicamente en qué días debe realizarse, los primeros 5 días de los síntomas.
La PCR tiene mucha utilidad en los primeros 7 días, ¿no? Si nosotros atendemos la fisiopatogenia, si hoy empezamos los síntomas, implica que hace 48 horas teníamos ya la carga viral alta, un día después sigue aumentando hasta el día 7. Entonces es ahí en donde nos ayuda mucho, ¿no? En un paciente vacunado, eso ya va a ayudarnos Enrique, los anticuerpos es que tendría un poco nos perdería un poco, ¿verdad? En el caso de encontrar el spike, ¿verdad? Amplificar el spike, por ejemplo, entonces en el caso de una infección natural, ayuda mucho la PCR. Por eso decía de que tendríamos que ver un poco cómo se conduce la PCR en el contexto de un paciente vacunado con una dosis o con 2 dosis. No sé, Enrique, ¿qué experiencia tenés con eso? Si hay algo, si hay ciertas publicaciones de eso, y al parecer mientras se haga la PCR pronto, en los primeros 5 o 7 días, es positiva. Aquí la cuestión es que a nivel global, la mayoría de los infectados vacunados son variante Delta, y la variante Delta se caracteriza por alta carga viral, aún en vacunados. Por eso es más transmisible, tiene un R0 hasta de 11. Aquí la pregunta es, mi preocupación sería Sudamérica. En Sudamérica la variante Delta al parecer no ha sido tan importante. Cuando mucho llega un 40%, en México ya pasó el 90%. Entonces, ahí quizás sí sería hacer la PCR antes. O no sé, no he leído nada al respecto. Pero con respecto a variante Delta, se comporta casi igual que al no vacunado. Muy bien, muchas gracias. El doctor Miguel Maza pregunta, técnicamente, ¿cómo se lleva a cabo el proceso de PCR en pooling en grupos cerrados como familias o salones de clase? La doctora Lorena Rodríguez Muñoz lo mencionaba como una posibilidad útil y que optimiza costos en estas burbujas. Con que uno salga positivo, se deben de aislar a todos. Realizar en las burbujas, en donde existe un nexo epidemiológico bien demostrable, en realidad con identificar a 1 o 2 casos, bueno, bastaría porque ya podríamos optimizar el uso de las pruebas, pero hemos visto también casos de burbujas en donde, por ejemplo, el esposo estaba positivo y la mujer terminó siendo negativa todas las veces que se le hizo la prueba. Entonces sí creo que la conducta, sobre todo hablo por mi país en donde básicamente no tenemos muchas pruebas por el alto costo, aquí se trabaja con un nexo epidemiológico, habiendo un caso positivo y si estuvo a menos de 2 metros con esa persona por un mínimo de 2 horas, ya se lo toma como un contacto, entonces se lo aísla. O sea que es un camino concreto y no estar haciendo la prueba o buscando a todos, sino que aislarlos a todos de momento, atendiendo a que hay un caso positivo en la familia. No sé, Enrique. No, totalmente de acuerdo contigo y con Lorena, totalmente de acuerdo. El único problema de esto es que de la burbuja, y si nomás le tomamos a uno, nomás se va a reportar uno y no va a llevar un subregistro, pero estoy de acuerdo. Muchas gracias. La doctora Rosa Larrondo pregunta, siguiendo con las escuelas, ¿cuál sería su sugerencia para que las escuelas en su apertura? ¿Solicitar una prueba a todos? Y segundo, si un niño tiene síntomas respiratorios, lo mandan a su casa, ¿qué deberían solicitar para que regrese y así tener más control y más seguridad de otros niños y personal? El pasaporte que habló, creo que una colega, el pasaporte antigénico es un elemento de valor para ingresar a clases, pero hay que entender de que esto es muy dinámico. Hoy ingresas con tu pasaporte antigénico, pero puedes estar en contacto en la tarde con alguien positivo, estar incubando mañana y el miércoles estar presentando, estés asintomático, o sea que es muy difícil
dar una respuesta concreta, ¿verdad? Ahora, de hacer síntomas, tiene que ser, por supuesto, aislado, y para el retorno, obviamente, tuvo que haber pasado, si está asintomático, aquellos 14 días, e inclusive para el Delta, el aislamiento es de 21 días, porque se ha visto de que inclusive se sigue eliminando el virus después de los 15, para las otras variantes, ¿verdad? Entonces, eso sería muy bueno, el aislamiento es importante, ya que, por ejemplo, en México, 90% decían es la circulación de Delta, muy igualito a los Estados Unidos, entonces el aislamiento tendría que ser condición sine qua non de 21 días para volver después. Estoy de acuerdo. Muy bien. Hay felicitaciones, hay saludos. El doctor Maza nuevamente pregunta, yo entendía que el pooling, cómo mezclar secreciones de todos los miembros de la burbuja, familia, por ejemplo, y luego meter a amplificar. Si sale positivo, sabemos que uno de ese grupo cercano está infectado y con eso basta para aislar a todos. Bueno, yo me puedo dar el lujo de contestar eso sin necesidad de esa técnica. Si uno está sintomático, hay que aislarlos a todos. Pero no sé si ustedes tengan otra contestación. Tengo que ser sincera, no conozco que se hayan mezclado todas las muestras y buscado ahí. Realmente no conozco publicaciones, pero probablemente Enrique tenga conocimiento. No, tampoco. Y no le veo el trasfondo científico, ¿no? No lo veo. Nos puede llevar a falsos positivos porque hay mucho riesgo de contaminación. Entonces, no, yo creo que no es aconsejable. Yo creo que de alguna manera se está buscando formas que sean económicas o prácticas para resolver un problema de diagnóstico. Aquí lo interesante es que se tiene que hacer un diagnóstico con una prueba que sea confiable. Si hay un sintomático, pues inmediatamente hacer una serie de normas o requisitos para el resto de la familia, desde lo que se ha mencionado hasta el cansancio, y estar en vigilancia. Yo creo que ante cualquier alteración, sea fiebre, diarrea o cualquier molestia, pues hay que comprobar el diagnóstico también. No sé cuál sea la opinión de ustedes. De acuerdo, muy de acuerdo, sí. Totalmente. Bien, pues yo veo que a mí me gustaría, a manera de conclusión, que cada uno de ustedes, empezando por la doctora Sonia Arza, nuestra querida amiga paraguaya, con la que tenemos relaciones ahí con la Universidad de Asunción, mandar un mensaje general acerca de la importancia de las pruebas diagnósticas en una pandemia que no hemos podido controlar, que aún la gente falta mucho por vacunarse y que va a ser que vamos a tener que aprender a vivir con el SARS-CoV-2 algún tiempo o mucho tiempo, tal vez, arriesgándonos a lo que ya hemos mencionado antes, a nuevas cepas, a mutaciones. ¿Cuál sería tu mensaje, Sonia? Yo diría simplemente una frase que todos los días repito a los residentes, a quienes formamos en la universidad, ¿no? Es importante conocer para poder reconocer, y hay que reconocer para poder comprender. Lo que pasa es que mucho se ha hablado, poco se ha leído más o menos y se ha comprendido no tan bien, y por lo tanto se ha interpretado mal los estudios diagnósticos. Por lo tanto, a mí me parece que en la medida que avanza la pandemia es muy importante volver a recapitular lo básico del virus, la fisiopatogenia, para poder justamente tomar en cuenta esos puntos para poder solicitar el estudio adecuado. Porque si yo solicitase un estudio de antígenos al día 14 de inicio de síntomas, obviamente voy a tener negativos. Entonces es importante recapitular la fisiopatogenia, entenderlo para poder reconocerlo y posteriormente comprender las resultas que estoy obteniendo. Creo que eso es básico, por lo menos para mí. Y muchas gracias por esta oportunidad, profesor Lara, y con Enrique, que gratísimo momento estamos pasando.
Muchas gracias. Muchas gracias, Sonia. Enrique Chacón, adelante. Que nada, gracias, Sonia, porque realmente hoy fuiste la estrella de la noche. Y pues muchas gracias, doctora Eduardo Antonio Lara, por la invitación de nuevo. Yo creo que Sonia dejó claro ya lo que es los estudios de PCR y antígeno. Agregué yo un poquito nada más. Mi último mensaje será en relación a las pruebas serológicas. Lo estoy viviendo mucho. La gente se está haciendo pruebas serológicas para todo. Las pruebas serológicas, y ya lo dejó claro la profesora Arza, no son para el diagnóstico de enfermedad aguda. Es PCR o antígeno. Y el antígeno nada más en los primeros 5 días. Si es negativo, hay que hacerse PCR. Así es fácil. Y esa es la normatividad ya que viene por la OMS. Y por PAHO también, por la OPS. Las pruebas serológicas no sirven para el diagnóstico de enfermedad, nomás confunden. Y en base al tipo de pruebas serológicas que se hacen en los diferentes laboratorios, tampoco nos sirven para saber si estoy o no protegido en base a si me infecté o me vacuné. Entonces no se las hagan, nomás nos van a confundir. Esa es mi sugerencia. Muchas gracias, académico doctor Enrique Chacón Cruz. Pues a nombre de la Academia Mexicana de Pediatría, de la Fraternidad Médica por la Salud, Médicos Unidos por México, les agradecemos el que nos hayan brindado esta información valiosa, actual, y que seguramente nos va a ayudar a algo muy importante, que es estar atentos, enfrentar esta pandemia de la mejor manera. ¿Y cómo se puede hacer eso? Pues utilizar correctamente las herramientas que tenemos para ofrecerle lo mejor al paciente cuando nos lo demanden. Muchas gracias a todos ustedes. Este video va a poder visto en nuestro canal de YouTube de Médicos Unidos por México en unos minutos, y hasta la próxima actividad. Buenas noches y hasta pronto.